muy buenas tardes, que el Señor, buenas noches, que el Señor Jesucristo les bendiga de manera sobrenatural. Hoy vamos a la clase número 14, la clase número 14. Vamos avanzando. Esta es la segunda clase de la doctrina intermedia. Estamos aprendiendo bastante. Hoy estamos avanzando. Esa clase anterior fue muy buena. Hoy vamos a tener otra clase también maravillosa. La clase número 14. Y la clase número 14 tiene por nombre, escuche bien, la idolatría, el culto a las imágenes. Repito una vez más. La idolatría, el culto a las imágenes. Y el texto bíblico, vamos a seguir el orden correcto. Y vamos a colocar nuestro tema donde tenemos el temario. Le vamos a poner la clase número 14. Clase número 14. El tema, la idolatría. La idolatría. El culto a las imágenes. Culto a las imágenes. Y el texto bíblico con el que vamos a iniciar es San Juan, capítulo 4, versículo 24. San Juan, capítulo 4, versículo 24. Ese es el texto bíblico con el que vamos a iniciar. Una vez hemos escrito en nuestro índice de temas, el tema que vamos a desarrollar, lo vamos a marcar. Yo he escogido para este tema el color azul. Ese es el tema que ese es el color que estaré usando para este tema, el color azul. El color azul. Lo vamos a marcar. San Juan capítulo 4, versículo 24. La idolatría, el culto a las imágenes. Miren, ya tenemos nuestro segundo tema ya escrito y marcado para que nos dirija hacia la lección número 14. El texto bíblico inicial es San Juan 4, versículo 24. Vamos a buscarlo, lo marcamos, lo habremos marcado. Vamos a San Juan, capítulo 4, versículo 24. Vamos a buscarlo. San Juan capítulo 4, versículo 24. Bien. Una vez lo tenemos, lo hemos encontrado, seguimos con el mismo proceso. Vamos a marcar el texto bíblico con el que vamos a iniciar. San Juan 4, versículo 24. Vamos a ver. Una vez lo hemos marcado, vamos a leerlo. Un texto bien pequeñito. Una vez lo hemos marcado, lo vamos a leer. ¿Qué dice? Dios es espíritu. Note usted cómo empezamos este texto bíblico. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Note usted. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Mis amados, Dios no tiene una forma, una figura a la cual nosotros podamos decir, este es mi Dios. No podemos decirlo. La palabra es bien clara cuando dice que Dios es espíritu y un espíritu no se puede ver. Usted no puede ver un espíritu, no tenemos esa capacidad de ver nosotros un espíritu. De manera que todo tipo de adoración que sea contrario a la adoración espiritual se llama idolatría. Si yo agarro este marcador y yo digo este marcador y empiezo a decir marcador, te adoro marcador, te adoramos marcador, yo estoy haciendo de este objeto un ídolo, una imagen. Y Dios dice la palabra que es espíritu.
Y un espíritu no tiene una figura que nosotros podamos ver. Iniciamos de esta manera. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, no podemos nosotros dirigirnos hacia una imagen, no podemos dirigirnos hacia una escultura, no podemos dirigirnos hacia un ídolo para adorarle, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Arrancamos de esta manera. El siguiente texto bíblico que vamos a leer es Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Lo colocamos a la par de este. Éxodo capítulo 20. Vamos a ver. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Vamos a buscar el texto bíblico. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Muy bien. Vamos al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. 4 y versículo 5. Una vez lo hemos encontrado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar con el color que hemos establecido para este tema. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Lo marcamos y lo vamos a leer. Dice: no te harás, note usted el texto bíblico que claro es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note usted la palabra. Mira lo que dice. No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza. ¿Por qué? Ya lo dijimos anteriormente. Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Note usted cómo está declarito el texto bíblico. Ni siquiera amerita mucha explicación. Dice que no debemos hacer ninguna imagen. No podemos nosotros atribuirle una figura a Dios aquí en la tierra. No podemos decir este es mi Dios. No podemos decir este es el Dios que yo sigo. No podemos decir esta figura o esta imagen o esta escultura es el Dios que yo voy a seguir. Era la misma manera de idolatría que tenían los egipcios en el Antiguo Testamento. Tenían varios dioses, eran politeístas. Tenían Dios de la lluvia, Dios del maíz, Dios del agua, Dios de los truenos, Dios de la lluvia. Bueno, todo tenía un Dios, eran politeístas. Habían creado una figura para cada Dios. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que al Dios de los cielos, no se le puede hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza. Todo tipo de idolatría no es aceptada delante de Dios. Toda clase de imágenes que nosotros digamos, esta imagen es de San este, es de San aquel, es de San aquel, no es válido. Dios no lo acepta. Dios no está de acuerdo. Dice la palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe qué es eso? Significa que no hay manera en que nosotros, en que Dios esté de acuerdo que tomemos una imagen aquí en la tierra. Por eso iniciamos con el texto. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice: no te inclinarás, dice, a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Es prohibido bíblicamente que alguien se arrodille a un ídolo. Prohibido. Es prohibido. Y usted puede ver mucha gente hoy en día alrededor del mundo que con facilidad se ponen de rodillas a un ídolo. Eso Dios no lo acepta. Por eso es que vemos en veces que las personas, mis amados, no gozan del favor de Dios. ¿Por qué? Porque no honran al Dios verdadero, sino que están honrando una figura, una imagen, una idolatría. Dice que Él es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que la idolatría es una maldad. Es una maldad. La idolatría es algo que Dios no lo acepta. La idolatría es algo que Dios no lo tolera. Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, que la idolatría es una maldición. Aquel que participa, que se arrodilla ante una imagen, está participando de una maldición y tiene que renunciar y pedirle perdón a Dios por haberlo hecho. Tiene que renunciar y pedirle perdón al Padre, porque al Padre se le adora en espíritu y en verdad, no se le adora a una figura o a una imagen. Vamos al siguiente texto bíblico. El siguiente texto bíblico es Salmos capítulo 115. Vamos a ver cómo son estas imágenes que nos habla la palabra de Dios. Vamos a colocarlo. Salmos 115, versículos 3 al verso 8. Salmo 115, versos 3 al versículo 8. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Salmos 115, versículos 3 al versículo 8. Una vez lo hemos encontrado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a marcar con el color que hemos establecido para este tema. Vamos a leerlo. Vamos a marcarlo. 3 al versículo 8. Salmo 115, versículo 3 al versículo 8. ¿Cómo se describen las imágenes y los ídolos según la palabra de Dios? No estamos hablando nuestra propia palabra. No estamos hablando algo que es inventado. Estamos hablando de algo que está en la Biblia, que está en todas las versiones bíblicas. Usted lo puede buscar en cualquier Biblia que usted busque. Allí lo va a encontrar, aún en la Nácar Colunga usted lo puede encontrar. Dice la palabra de Dios. Nuestro Dios, dice, escúcheme bien el salmista lo que dice. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, dice, son plata y oro. ¿Cómo usted ve los ídolos hoy en día? Ídolos que los hacen de oro, ídolos que los hacen de plata. ¿Y quiénes los hacen? Los hace un hombre. Dice, obra de manos de hombre. ¿Cómo son estos ídolos? Dice, tienen boca, mas no hablan. Dígale a usted un ídolo que hable, no va a hablar. Tienen una figura de una boca, pero no tienen la capacidad de hablar. No pueden hablar. Por eso dice el texto, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Ellos no lo pueden ver a usted. Solo son una figura nada más. Solo son un objeto nada más. Pero no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Tienes ojos, mas no pueden ver. Orejas tienen, mas no oyen. Ellos no le van a oír por muchos rezos,
por muchas oraciones que hagamos o que usted haga o que alguien haga, amados hermanos, esos ídolos no van a oír porque no tienen vida. Los ídolos no tienen vida. Los ídolos es un invento humano y es una herejía para Dios. Aquel que adora un ídolo está practicando algo que a Dios no le agrada. ¿No que usted lo que dice? Tienen narices, mas no huelen. Los puedes poner donde haya cualquier olor y no van a sentir el olor. Dice el texto bíblico: tienen narices, mas no huelen. Tienen pies, mas no andan. ¿Ha encontrado usted un ídolo que haya hecho un hombre que ande caminando en la calle? No pueden estar en todos lugares, no tienen ningún atributo, solo son un material nada más. Solo son hechos de puro material. Y alguien puede decir: ay, pastor, pero es que, mire, la fe en ellos es la que acciona. ¿Cuál fe? La fe en el diablo será, porque no es la fe en Dios. La fe en un espíritu inmundo será, pero no es la fe en Dios. Dios no aprueba la idolatría para nada. Dios no aprueba los ídolos. Dice la palabra de Dios: no hablan con su garganta. O sea, ellos no pueden hablar. Ellos no pueden hablar. Son ídolos hechos por el hombre. Dice: semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera, dice la palabra, que confía en ellos. O sea, ¿cómo es aquel que confía en un ídolo? Ciego, mudo, sordo, manco. ¿Qué más? Dice: semejantes a ellos son los que los hacen. Y también cualquiera que confía en ellos. O sea, el que confía en un ídolo. Todo lo que usted ve aquí, mudo. Dice: miren, tienen manos, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. O sea, todo el que los hace y confía en ellos es un mudo. Tienen ojos, un ciego espiritual. Un mudo espiritual. Eso es alguien que confía en un ídolo. Por eso es importante saber nosotros la palabra. Muchas veces por ignorancia hemos hecho cosas así. Pero Dios, mis amados, por ignorancia te puede perdonar. Pero ya sabiendo la palabra, debemos alejarnos de estas prácticas que no le agradan al Dios de los cielos. ¿Cuál es el texto que sigue después de este? Vemos que es Isaías capítulo 44, versículo 9 al versículo 20. Isaías 44, vamos a ponerlo en nuestra Biblia. Isaías 44, versículo 9 al 20. Isaías 44, versículos 9 al versículo 20. Vamos a ver. Vamos a buscar. Después de Salmos, Isaías 44, versículos 9 al verso 20. 43, 44. Una vez lo hemos identificado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a marcar. Vamos a marcarlo con el color que hemos establecido. Isaías 44, versículo, ¿qué versículo? 9 al versículo 20. Vamos a marcarlo. Isaías 44, versículo 9 al versículo 20. Es bastante larguito el texto bíblico. Vamos a marcarlo muy bien marcadito. Isaías 44, versículo 9 al versículo 20. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías. Una vez lo hemos marcado, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: los formadores de imágenes, note usted, está hablando de los formadores de imágenes. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Note usted. Y ellos mismos son testigos.
para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Miren qué claro lo deja ver Isaías. Ellos son testigos que los ídolos que ellos mismos hacen con su mano no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho? ¿Quién? Dice, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ellos con la fuerza de sus brazos. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas de su brazo. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene regla, la señala con almagre, la labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace de él, del sobrante, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben, dice Isaías, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, o sea, no razona. No tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de lo que sobra, haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de un árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Mire usted cómo forman los ídolos, por pura ignorancia, y se valen de la ignorancia de los demás, creyendo de que ese es un Dios y que les va a responder. No va a responder. Ojos tienen, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Narices tienen, mas no huelen. Boca tienen, mas no hablan. No caminan con sus pies. Y dice la palabra: semejantes a él son los que los hacen, como también aquellos que confían en él. Vamos al siguiente texto bíblico. Jeremías capítulo 20, versículo 26. Jeremías capítulo 20, versículo 26. Vamos a colocarlo aquí. Jeremías capítulo 20, versículo 26. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Vamos a leerlo, a colocar una vez más. Jeremías capítulo 20, versículo 2 al versículo 5. Jeremías capítulo 20, versículo 2 al versículo 5. Muy bien. Una vez lo hemos colocado, vamos al texto bíblico, vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 20, versículo 2 al versículo 5. Vamos a leerlo.
Jeremías capítulo 20, versículo 2 al versículo 5. Pero vamos a marcarlo primero. Una vez lo hemos encontrado, vamos a tomarlo, vamos a marcarlo. Y vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico. Vamos a ver. Una vez lo hemos marcado, vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice. Dice, y azotó Pazur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente, Pazur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pazur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda riqueza de esa ciudad, y todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos sus tesoros de reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Oiga bien, ¿qué era Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Una de las ciudades más idólatras. Pura idolatría. ¿Qué sucede cuando hay idolatría, mis amados? Cuando un lugar se maneja la idolatría, es un lugar que está propenso al fracaso. Es un lugar que está propenso a perecer. Es un lugar donde la bendición de Dios no fluye. El profeta le dice a Babilonia, entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad. Oiga bien, mis amados, tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar. La idolatría no es de Dios. La idolatría no es de Dios. El siguiente texto bíblico lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Una vez lo tenemos, vamos a marcarlo con el texto que hemos definido para este texto bíblico. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Una vez lo encontramos, lo hemos marcado, vamos a leerlo. Dice, porque hay un solo Dios, no hay dos dioses, ni tres dioses, ni cuatro dioses. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, ¿quién es? Jesucristo, hombre. No hay otros dioses. Cualquier objeto que hayan hecho, fabricado de manos de hombres, ese no es una imagen que a Dios le agrada. A Dios no le agrada la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es único, y dice la palabra, Timoteo dice, hay un solo Dios y un solo mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. No hay más, no hay más. No tenemos que buscar más. A quien nos tenemos que acercar es al Dios verdadero, y Él es espíritu, como dice la palabra en Juan. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Debemos nosotros alejarnos de todo tipo de idolatría. Alejarnos de todo tipo de idolatría. Las personas, los seres humanos, los hombres, podemos ser muy buenos en un área. Muy buenos en un área. Buenos predicadores. Tener una buena palabra. Podemos tener una buena revelación. Pero eso
no significa que vamos a adorar a un hombre. Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida. Este es el final de la clase número 14, el culto a las imágenes. Podremos enseñar bíblicamente cada uno de estos temas. Podemos enseñar la verdad de Dios que está establecido en la palabra. No tengas temor para nada, porque cuando nosotros conocemos la verdad, las escamas de los ojos se caen y podemos ver con claridad que hay un Cristo de la gloria, que hay un Dios de los cielos que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que Dios te guarde y que todo lo que hagas te salga bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.